definitivamente para ser joven y vivir en ese tiempo se requiere ser valiente. No del tipo de valentía a la que tal vez la sociedad señala. No es un tipo de valentía de tirar puertas o de dar golpes o de ser violento u ofensivo. Creo que esa es la valentía tergiversada, distorsionada, que la sociedad quiere enseñarle a esta generación. No solamente a esta, muchas generaciones han sido mal guiadas con la palabra valentía. Siempre, o en mi tiempo de muchacho joven, el valiente era el que peleaba más. El valiente era el que hacía las peores cosas y se convertía en el líder por ser el peor. De esa generación donde yo crecí, aquí en este estado, de un grupo como de 12 muchachos, 8 de ellos quedaron presos con la adicción a las drogas. 2 se fueron del país. 1 murió y el otro tomó un camino diferente. Al parecer, el menos esperado o el inesperado. Y ese muchacho fui yo. Tomé el camino extraño. No se suponía que yo tomase ese camino, pero decidí tomar ese camino. Y para muchos en mi cuadra fue la peor locura. ¿Cómo es posible que este hombre o este muchacho se va a meter a evangélico? Y se burlaron de mí muchísimo. Posteriormente algunos de ellos se hicieron pastores de ese ministerio. Hoy son pastores en este ministerio. Y otros más conocieron a Jesús por un valiente. Quiero hablarles en esta tarde sobre el valiente Samuel. Y quiero hablarles del valiente Samuel porque para ser un joven diferente en esta sociedad se requiere mucha valentía. Se requiere mucho guáramo, entereza, gallardía, atrevimiento. Todos términos que deben añadírsele a un valiente. Un verdadero valiente no es el que camina y hace lo que todo el mundo hace, sino el que camina y hace lo que casi nadie hace. Eso es un valiente. Y acerca de eso tengo ese muchacho entre 14 y 16 años, según dicen los estudiosos. Su nombre es Samuel, hijo de Ana, una mujer que entregó a Samuel en un altar porque ella no podía tener hijos. Sin embargo, Dios oyó su clamor y ella quedó embarazada, siendo estéril hasta ese momento, y había prometido a Dios que iba a entregarle a su hijo cuando él naciera. Cuando él nace, va al sacerdote. El sacerdote le dice que se espere un tiempo y que lo entregue más adelante, que lo forme mejor. Elí no quería un problema de criar muchachos ya. Y Ana se queda con Samuel aproximadamente hasta los 12 años. A los 12 años Ana se prepara y se va al templo y le entrega su hijo primogénito al sumo sacerdote Elí y lo deja viviendo en el templo. Elí, que ya tenía sus hijos grandes, que no tenía ninguna intención de formar a otro, un sacerdote viejo, amañado, entregado, sin visión alguna, le dijo, cuando la mujer o la mamá deja a Samuel, le dice a Samuel: ve a ver dónde te arreglas, esto es grande, arréglate donde tú quieras. Así que ahí iba ese muchacho con su bolsita, caminando, viendo el templo, lo
impresionante del templo, veía las paredes, veía los muros, veía las columnas labradas, e iba caminando con su bolsita en la mano. Un momento muy duro para un muchacho de 12 años, acostumbrado a vivir con mamá y papá en la casa, y de repente lo abandonan. Para él en ese momento fue un abandono en un templo desconocido, con un sumo sacerdote absolutamente desinteresado en él. No hubo nadie que recibió a Samuel en el templo. No es como ahora, que a ustedes lo reciben, o ustedes muchachos lo reciben en el templo y los reciben en la calle o los invitan. No, Samuel se enfrentó al olvido, a la falta de importancia por ser un muchacho. Nadie le prestó atención porque era un joven que en el templo parecía que no servía para nada. Y la verdad, en el momento no servía para nada. Tanto así que Elí le dice: ve y quédate y duerme donde quieras, y ve a ver dónde haces un lecho para dormir. Tal vez estuvo horas por ahí caminando Samuel de un lado a otro, viendo dónde podía conseguir un lugar. Y de repente pasó por un sitio extraño, porque no estaba tan alumbrado como los demás sitios, pero sintió una atracción hacia ese lugar. Sorprendentemente, Samuel se acomodó cerca del arca del pacto, la famosa arca del pacto que cargaba la presencia de Dios, que ya para el tiempo de Elí había pasado tanto tiempo y había sido tan ignorada que el arca ya no era importante prácticamente para el pueblo de Israel, más que como un amuleto de buena suerte. Sin embargo, Samuel, que no conocía nada acerca de la historia de Israel, le atrajo la presencia de Dios desde muy joven. No fue un ofrecimiento de Elí, no fue una serie de activismo o actividades que le pusieron a Samuel. No, Samuel se acomodó al lado de la presencia de Dios. Ahí empezó a dormir Samuel, al lado del arca del pacto. Después de algunos meses, no sé si Elí sabía o no que Samuel andaba por ahí, pero Samuel empezó a tener un desarrollo y un crecimiento, no con un grupo de jóvenes, no con una cofradía. No, Samuel comenzó a tener una atracción sobrenatural hacia la presencia de Dios. Y allí Samuel, durmiendo al lado de la presencia de Dios, empezó a desarrollar una profunda, pero muy profunda relación con esa presencia. Él no sabía lo que era, solamente se sentía atraído. No sé cuántas veces él pasó horas tal vez allí al lado de esa arca, llorando sin saber lo que le pasaba. Pero lo que Samuel no sabía era que su ser interior estaba siendo edificado de forma sobrenatural. Y lo que quiero decir con esto, jóvenes, en esta tarde, es que a veces estamos tan preocupados por aprender de alguien que se nos olvida aprender de Dios. A veces estamos tan ocupados en formar parte de un grupo de jóvenes que se nos olvida que lo más importante es hacer equipo con Dios, allí con Él, en su presencia. Y las cosas a las cuales estaba expuesto Samuel no eran diferentes a las suyas. Dice mi Biblia en 1 Samuel capítulo 2 verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Sorprendentemente, lo que señala claramente la Biblia en esta primera epístola de Samuel, o este primer libro de Samuel, es que
los jóvenes del templo estaban en profundo pecado. No se refería a los jóvenes de la ciudad. No. Este verso se refería especialmente a los hijos de Elí y al grupo de jóvenes que manejaba el grupo de los hijos de Elí. No basta solo con asistir a un templo. Hay que desarrollar una relación estrecha con Dios. Porque aquí en el templo, dentro del templo, el pecado de los jóvenes era enorme. Y había una razón clara: los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que quiere decir entonces que los jóvenes estaban totalmente desconectados de Dios en el templo. Voy a volver a repetir eso. Los jóvenes del templo estaban desconectados del Dios del templo. Estaban en el templo, iban al templo, pero no conocían al Dios del templo y tampoco se relacionaban con el Dios del templo. Consecuencia, el pecado de los jóvenes era muy grande. Lo que no podemos hacer es generalizar. Un joven que peca no son todos los jóvenes que pecan. Sin embargo, mientras los jóvenes pecaban sin control, el joven Samuel, verso 18, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Lo que a usted le va a sorprender, a ustedes les va a sorprender, jóvenes, de este momento, de este verso 18, es que hasta este momento, y después más adelante lo dice claramente la Biblia, a Samuel no se le había revelado el Señor ni su palabra, pero sin embargo Samuel ministraba en la presencia de Jehová con un efod de lino. Y aquí es donde entra la curiosidad del joven, la tenacidad del joven. ¿Por qué insistir o persistir en pecar? Aquí hubo un joven que fue un valiente. Como empecé este mensaje diciéndole, un valiente no es el que hace lo que todo el mundo hace. Un valiente es el que hace lo que pocos hacen. Y este joven decidió, en vez de andar pecando por ahí, él decidió estar en la presencia de Dios. Aunque no conocía a Dios ni a su palabra, el muchacho ministraba en la presencia de Dios. Y le voy a explicar que aquí lo que está pasando es una iniciativa de curiosidad y una iniciativa de dirección de Dios hacia un joven que ignora las normas, los dogmas y toda esta manipulación tal vez religiosa por estar en la presencia de Dios. Samuel no había sido bautizado. Samuel no era reconocido por el sumo sacerdote o por el principal pastor de la iglesia. No sabía quién era Samuel. Es más, si Samuel andaba por ahí o no, no le importaba. Pero Samuel estaba en la presencia de Dios y se la pasaba en la presencia de Dios. Y mientras los jóvenes, otros jóvenes estaban pecando, él tenía la valentía para no hacerlo. Porque para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente, jovencitas, para decirle al muchacho: no, lo siento, yo sé que ahora es normal, pero yo no soy normal. Yo conozco a mi Dios. Y no me voy a acostar contigo porque esa es la moda, porque la moda no es mi moda. Lo que todos hacen no es lo que yo hago. Soy una valiente o soy un valiente para hacer lo que otros no hacen. Y si está pasado de moda que yo llegue a ser virgen, pues seré una anticuada. Y si está fuera de moda que yo no me esté acostando con uno y con otro, seré una anticuada. Pero yo creo que Jesús murió por mí, y si Él murió por mí, no es para que yo haga con este cuerpo lo que todo el mundo quiera, sino para que yo haga con este cuerpo lo que Él quiere que yo haga con este cuerpo. Porque para eso sí se necesita ser valiente. No estoy hablando con extraterrestres. No estoy hablando
No estoy hablando de unos jóvenes que no sé de qué están hechos. Están hechos de carne, de hueso y de hormonas. Y sé lo que es ser joven porque fui joven. Fui joven, dijo el salmista, y he envejecido. Y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fueron las cosas que aprendió este hombre de Dios desde su juventud hasta sus años de la tercera edad. Qué bueno ser joven, pero es mejor todavía ser uno de estos valientes. Samuel estaba rodeado de esos jóvenes. ¿Cuántas veces no habrán invitado estos jóvenes, hijos de Elí, famosos en el templo, a Samuel a una fiesta? ¿Cuántas veces no le habrá dicho: vámonos, escapémonos a la discoteca como a las 3, yo te busco a las 2, a la 1? Te escapas o te sales por la puerta de atrás del templo. Pero Samuel le decía: yo no quiero hacer eso. Samuel, pero qué gafo eres. ¿Qué vas a hacer ahora desde las 12 hasta las 3 de la mañana? Estar con Dios ahí en la presencia. Yo soy feliz ahí. Voy a especular, cosa que no lo dice la Biblia, pero voy a hacerlo. Una vez le insistió el hijo de Elí tanto a Samuel y le dijo: chamo, vamos, tú verás que te va a gustar. Y le dijo: que no sé, no me gusta, no me atrae. Chamo, tú sí eres gafo de verdad. Puro metido en ese cuarto con esa caja que no sé qué es lo que tiene. Ahí. Yo en estos días te vi, me asomé calladito y te vi, y te pusiste el efod de lino de mi papá, que te queda grande, y parecías un fantasma, no parecías un sacerdote, gafo. Tú no eres ningún sacerdote, tú eres un muchacho de 16 años y el efod de lino te queda grande. Tú no sabes lo que es ministrar, tú no sabes lo que es un sacerdote, tú no sabes de eso. Vente, vayámonos a la fiesta con las mujeres que tenemos esta noche. Y Samuel le dijo: vamos, un ratico ¿por qué? Y Samuel se arrancó, ¿sabe? Esa noche. Y cuando entró, boom, 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 humo por todos lados. Cuando entró, lo agarró una muchacha de la mano y ahí va Samuel arrastrando. La muchacha se llevó un rincón y le trató de un beso. Samuel esquivó 2. La muchacha le dijo: gafo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Le agarró una mano y se la puso aquí. Samuel se quedó así. Y la muchacha le dice: no vas a hacer nada. Y le dice Samuel: ¿por qué? Ay, vale. Ay, no. El hijo de Elí lo vio de lejos. Le dijo al otro hermano de los otros muchachos: mira, en el rincón allá, Samuel y la muchacha Marilita con Samuel. Marilita es una sayona, eso no hay nada que hacer. Esta es la noche de Samuel. Y entonces Samuel agarró, después que tenía la mano ahí, la quitó lentamente y le dijo: ¿puedo hablar contigo 5 minutos? Y después podemos hacer lo que tú quieras. La muchacha emocionada le dijo: 5 minutos. A ver qué me vas a decir. Y dímelo al oído, papacito.
Y allá los muchachos viendo todos así viendo, pendiente de Samuel. ¿Qué iba a hacer Samuel? A los 5 minutos, la muchacha se arrodilla, cae de rodillas. Samuel queda de pie. El hijo de Eli, con la mente cochambrosa, dijo: ¡ajá! Ya está listo. Ya la muchacha se tiró al piso. Después se dio cuenta que Samuel se arrodilló. Después se dieron cuenta que se agarraron de la mano y el hijo de Eli dijo: listo. Pero después se dio cuenta que la muchacha puso su cabeza en el hombro de Eli. Y allí pasaron como 5 o 10 minutos. Al rato venía Samuel caminando con la muchacha. Elí, o el hijo de Elí, le sale al encuentro con su pandilla y le dice: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? La muchacha todavía tenía lágrimas. Y le dijo la muchacha: no voy a seguir en esto nunca más. Samuel me ha enseñado que hay cosas que tienen más valor que todas estas cosas que hemos estado haciendo por todo este tiempo. Ser valiente no es hacer lo que todos quieren que tú hagas. Ser valiente no es hacer lo que todos hacen. Ser valiente es hacer lo que nadie se atreve a hacer, porque hay que ser valiente para decirle no al pecado o decirle no a lo que todo el mundo hace. Para eso hay que ser valiente. Y yo, para esos valientes, tengo un gran aplauso y un gran reconocimiento, porque esos son los hombres y las mujeres de mañana. Esos son los jóvenes de hoy. Y esos son los jóvenes que terminan por hacer historia para el cielo. Son los valientes del momento. El valiente Samuel tenía un lenguaje diferente. Aunque la clase de palabras que usaban los jóvenes, los otros jóvenes que lo rodeaban, eran palabras vulgares y sin sentido. Sin embargo, Samuel tenía una forma de hablar especial. Él no permitía que la manera de hablar de todos fuera la suya, porque eso es parte de un valiente. Su personalidad no es definida por los agentes exteriores. A un valiente lo definen sus valores. No lo definen las costumbres ni las modas. Lo definen sus valores. Yo soy lo que soy por lo que Dios es en mí. No soy lo que soy, ni quiero ser lo que otros son o quieren ser. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Este muchacho empezó a crecer de esta manera. Empezó a crecer en la presencia de Dios, ministrando a Dios sin saberlo, poniéndose el traje del sacerdote sin ser sacerdote. Pero es que si algo quería ser él en la vida, era un hombre de Dios. Parece que hoy ese término no es muy bien recibido por algunos. Pero si hay hombres y mujeres de Dios, es porque son propiedad exclusiva de Dios. Es porque Dios los cuida, Dios ve por ellos. Ellos son de Él, pero Él es de ellos. Es una simbiosis espiritual. Es una especie de relación única con gente única. Y déjeme decirle, muchachos, que ser valiente es ser especial. Y ser especial es exactamente hacer lo que lo común no hace. Entonces, habían otros jóvenes, claro que lo había, pero él no permitía ni que las palabras ni las obras de esos jóvenes permearan su vida, porque él estaba ocupado permeando su vida con Dios y su presencia, sin saber mucho de normas, ni de dogmas, ni de doctrinas, pero sabía de Dios. Eso es lo más importante del joven.
El joven que se ocupa más de Dios se hace un joven especial, se hace un joven valiente. El joven que se ocupa más de aprender doctrinas, normas, va a terminar siendo el mejor religioso del templo. Pero Samuel no quería eso, de ninguna manera. Lo otro que me llama la atención del valiente Samuel es que no leo en ninguna de sus palabras de acusación o de condenación para los otros jóvenes. Léalo. Nunca va a leer que Samuel señaló a los hijos de Elí, ni a los jóvenes que estaban pecando. No veo un Samuel diciéndole yo soy santo y ustedes no. No veo un Samuel diciéndole que son lo peor y se van al infierno. Veo un Samuel haciendo lo correcto con la esperanza de que los otros jóvenes puedan recapacitar y puedan venir a hacer lo correcto. No veo un Samuel tratando de ser mejor para hacer sentir peor a la gente. Hay muchos líderes cristianos hoy que se hacen mejor con la única visión de hacer sentir mal a los demás. Ser mejor no tiene nada que ver con hacer sentir mal a otro. Ser mejor tiene que ver con un ejemplo posible y realizable para que los demás sepan que sí se puede. De manera que Samuel tomó la decisión de ser un valiente, asumir actitudes y acciones que no estaba asumiendo prácticamente ningún joven en su generación y ningún joven en el templo, siendo señalado, criticado y siendo el objeto de la burla. Pero él era un valiente, solo, sin amigos, sin grupos, solo, al lado del arca de Dios, solo, sin ni siquiera un padre espiritual que le pudiera guiar. Samuel fue un valiente, un muchacho valiente que no se amilanó ante ninguna de estas faltas. No tenía su papá y no por eso se convirtió en un delincuente. No tenía mamá y no por eso se convirtió en un golpeador de mujeres. No tenía un líder paternal espiritual y no por eso se convirtió en un patán y en un carnal. Ninguna de las cosas las tenía. Sin embargo, muchachos, les voy a decir algo. Nosotros no terminamos siendo lo que la sociedad y las circunstancias quieren que seamos. No, eso no funciona así, a menos que tú te entregues a eso. Pero si tú te conviertes en un luchador contra las circunstancias, y no tuve papá, pero voy a ser el mejor padre, y no tuve mamá, pero no voy a golpear a ninguna mujer, no tuve un guía espiritual, pero seré el mejor líder para los que yo pueda liderizar. Eso es ser un valiente. No se deja dar forma por los fracasos de otros, sino que él mismo busca sus victorias. Se lo digo con toda la experiencia. Yo no conocía a mi papá, pero no por eso entonces tenía que ser un mal padre. Tuve poco tiempo con mi mamá. Sin embargo, hoy día soy un gran admirador de la figura de la mujer, porque son luchadoras, trabajadoras, son leales. Es un diseño único de Dios. Yo pudiera haber tenido un trauma contra la mujer y verla como una persona de segunda categoría, pero todas esas cosas, muchachos, se aprenden en la presencia de Dios. Todas. Aprendí a ser padre a los pies de mi Señor Jesús. Aprendí a ser esposo a los pies de mi Señor Jesús. Aprendí a ser un hombre de Dios a los pies de mi Señor Jesús. Y todo lo que sea que logre en la vida será por la gracia de Él en mí. Y eso lo he aprendido. Jesús es más que suficiente para ustedes. No necesitan nada más en esta vida. Si ustedes nacieron y viven, es suficiente para que logren ser hombres y mujeres valientes que escriban historias y no sigan sendas ni caminos. Pueden hacerlo. ¿O Samuel tenía alguna ventaja? No. Samuel no tenía a su papá.
no tenía a su mamá, no tenía a sus hermanos, no tenía amigos y no tenía ni siquiera un líder espiritual que seguir. Pero ahí estaba, cada día Samuel ministraba en la presencia de Dios. Le arrastraba su efod de lino, porque el lino es pesado. Así que este muchacho de 16 o 15 años arrastraba un efod de lino muy pesado, porque había un pectoral con 12 piedras que tenía el efod de lino en el pecho. Y solamente ese pectoral con 12 piedras preciosas pesaba aproximadamente 20 kilos. Solo el pectoral. El efod o el vestido era de lino torcido, un lino muy pesado. Puede ser que el traje pesara entre 40 kilos y 35 kilos. Y ese muchacho de 15 años se montaba a ese efod en el cuerpo y hacía las mímicas de lo que él percibía que debía ser un sacerdote. No sé qué hacía Samuel. Lo que la Biblia dice era que ministraba en la presencia de Dios. Este muchacho, sin que nadie le hubiese enseñado qué hacer o cómo hacerlo, empezó a hacerlo y entendió que tenía que vestirse de sacerdote para estar frente al arca de Dios. Lo que él no sabía era que el que ministraba frente al arca de Dios y no estaba en condiciones perfectas de santidad absoluta, moría irremisiblemente. Él lo ignoraba. Lo que pasa es que ser santo, o para ser santo, no hay que saber normas, hay que conocer a Dios. Porque la santidad proviene de Él, no de ninguna práctica que nosotros podamos hacer. Así que este muchachito ministraba. No sé si levantaba sus manos, no sé si hacía alguna canción, no lo sé. No sé mucho de lo que era la ceremonia del Antiguo Testamento acerca del sacerdote. Lo que sí era claro es que la misma Biblia hace el énfasis en que él ministraba con un efod de lino en la presencia de Dios. Sin embargo, estaba siendo rodeado de invitaciones, de tentaciones y de ofertas constantes. Pero el muchacho valientemente nunca cedió, sino que se mantuvo allí con Dios, porque él sabía que el futuro de él dependía de Dios y no de un grupo de amigos. Eso está en el capítulo 2 de 1 de Samuel. Pero en el capítulo 3, en el verso 7, viene el verso que les acabo de comentar. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Sorprendente. Lo que quiere decir el verso claramente es que no estaba informado claramente de lo que era la palabra de Dios o lo que era Dios. Nadie se lo había dicho. Él aprendió por estar en la presencia de Dios. No pensemos, muchachos, que ustedes están incompletos o que tienen que hacer 40,000 cursos de algo para ser capaces. En la presencia de Dios pueden ser capacitados de manera sobrenatural. Y esa capacitación proviene del Espíritu, no de la mente. La capacitación de Samuel no provenía de su mente, sino de su espíritu, porque no conocía la palabra de Dios ni a Dios. Ahora, ¿qué diferencia de los llamados? Saulo de Tarso fue llamado persiguiendo a la iglesia, y fue llamado y fue tremendo apóstol de Dios. Pero Samuel fue llamado ministrando en la presencia de Dios. No sé si me entendió, le voy a volver a explicar. Aquí hay dos líneas de llamado. Una, estoy usando a Pedro, que es Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia. Ahí Dios lo llamó y luego Dios lo usó con poder. Y el otro es Samuel. Samuel no perseguía a la iglesia, Samuel ministraba en la presencia de Dios. Por eso les digo hoy, ustedes deciden en qué línea quieren ser llamados por Dios. Si quieren ser llamados por Dios pecando en una discoteca, o si quieren ser llamados por Dios en un altar de una iglesia. Esa decisión la tomo yo. En mi caso particular, yo fui llamado
en la presencia de Dios. Dios me rescató. Pero me llamó en su presencia. Dios puede llamar a quien quiera, cuando sea. Pero yo decido la línea de mi llamado. Muchachos, ustedes pueden ser llamados en ese altar hoy, o pueden ser llamados en ese altar en algún momento, o pueden ser llamados en su casa orando en un momento con el Espíritu Santo. Lo cierto es que el valiente Samuel me enseñó que los llamados más trascendentales se hacen en la presencia de Dios. Son hechos desde la presencia de Dios. Son hechos desde el fuego que arde y no se consume. Los más ilustres hombres y mujeres en la Biblia fueron el resultado de una relación estrecha con Dios. Hay algunos casos excepcionales, pero no son los más sobresalientes. Pero hoy están ustedes aquí. Pudieran estar en cualquier otro lugar, pero decidieron estar aquí. Venir a ese lugar hoy, venciendo obstáculos y llegando, es el resultado de que hay hambre por Dios en ustedes. Hay deseo por Dios en ustedes. Yo recuerdo cuando estaba más joven, que asistía a la iglesia, a la primera iglesia bautista en Guanare, pero me parecía que hacía falta algo más. Y luego que completaba el servicio con mi abuela en la primera iglesia bautista, me escapaba a la iglesia Luz del Mundo. Los deja lo que se mueva. Y yo recuerdo que le decía a mi abuela, y mi abuela, que no le cuadraba tanto el asunto, pero el pastor, un hombre muy sabio, le decía: Coromoto, déjalo tranquilo. Él no te está pidiendo permiso para irse a pecar, o te están pidiendo permiso para irse a una fiesta. Coromoto te está pidiendo permiso para irse a la iglesia del hermano Puerta. Déjalo que vaya. Y yo me iba y me sentaba en la última banca a ver, porque tenía deseo. Yo decía: tiene que haber algo más. No solamente la doctrina, es buena la doctrina. No solamente la enseñanza de la maestra de la escuela dominical es buena, pero tiene que haber algo más. Y veía a las hermanitas: déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y danzaban y picoteaban. Y yo veía la cosa. Luego, el próximo servicio del domingo, me fui y me senté no en la última, sino como 5 bancas más cerca, porque todos se iban a enfrente y empezaban con el timbal y la salsa. Era una cosa extraña para mí. Tinin, tin, tin, tinin, tin, tin, tinin, tin, tin. Yo decía: pero así se puede adorar a Dios. Y después me senté como a 5 lugares o a 5 bancas de la parte de enfrente. Y cuando las hermanas y los hermanos empezaban a dejar lo que se mueve y a picotear, empecé a sentir cosas raras. Empecé a sentir que me pelucaba. Un día sentí que se me puso caliente la boca del estómago. Me dio un poquito de miedito, pero sabía que había algo más. Y un día yo dije: me voy a meter en esa olla. Me voy a meter en esa olla. Porque todos se iban al frente. Y me metí. Y empezó el tecladito y el timbal. Y así. Y así se alaba a Dios. Con poder. Con poder. Y cuando empezaban a cantar eso, empezaban las hermanitas. Pero una hermanita empezó a picotear y me pasó cerca. Y yo sentí que me desmayaba. Sentí una electricidad que me recorría el cuerpo.
Por los próximos 2 meses me hice adicto a la olla del deja lo que te mueve. Porque me di cuenta que había algo ahí. Nadie me enseñó, nadie me dijo lo que era, nadie me explicó, nadie. Porque así como entraba a esa iglesia me iba y nadie me hablaba conmigo, nadie me decía nada. Y empecé a buscar a Dios. Lo que quiero decirles, jóvenes, es que buscar a Dios es una decisión que tomamos nosotros. Es una decisión que tú tomas, tú, solo tú. Y que tú lo haces contra lo que te digan, o contra lo que tú creas, o contra lo que tú pienses. Es una necesidad que nace en el espíritu. Y esa fue la necesidad que nació en Samuel. En Samuel nació la necesidad de Dios. La necesidad de Dios no nace afuera, nace en el corazón. Y a veces se vuelve turbia por tantas ofertas que los jóvenes hoy tienen. Pero la relación con Dios no está en la línea de competencia de ninguna de las otras cosas. Ninguna. Dios es único. Y por eso no hay una línea de competencia. Es mentira. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Nada. Cuando tú tienes una relación con Dios, nada puede ocupar ese lugar. Nada lo hará. Porque Dios es Dios. El noviecito no lo es. Porque Dios es Dios. La noviecita no lo es. En algún momento Dios va a reclamar su lugar en tu corazón. Todo es cuestión de marcas y experiencias. Marcas y experiencias. ¿Sabe cuántas experiencias tuvo Samuel ahí con Dios? Muchas. Fue marcado por la presencia de Dios. Por eso yo siempre digo que la presencia de Dios, cuando marca a un joven, déjalo que corra. Déjalo. Tiene una cabulla aquí en el tobillo. Y en algún momento, créanme lo que le estoy diciendo, muchachos, en algún momento el dueño de la cabulla, que es Dios, dice: llegó el momento. Y empieza a recogerlo. En ese proceso puede ser que te haya ido lo peor posible y estos muchachos vengan como el hijo pródigo, arruinados, enfermos, etcétera, pero vienen a los pies de Jesús o regresan a los pies de Jesús. Puede ser que Dios los ale y vengan prósperos, pero vacíos. Dios no tiene una metodología, pero tiene un propósito. Y en ese propósito, muchachos, cuando Dios los marca, Dios los va a alar en algún momento. Estoy totalmente convencido de eso. El asunto es marcarlo. Por eso es tan importante esas reuniones. Por eso es tan importante venir a orar los martes o tener relación con Dios extra iglesia, porque Dios te marca y tú no sabes cuándo lo va a hacer, pero lo va a hacer. ¿Se recuerdan los congresos de jóvenes? ¿Cuántos jóvenes fueron marcados en esos congresos? Muchos de ellos aún me escriben diciéndome que están en X país y que a veces se meten en YouTube a ver los congresos y terminan tirados en el piso porque fueron marcados. Por eso este próximo año vamos a recuperar los congresos de jóvenes otra vez. Hay que hacerlo. Ya veremos si en abril o ya veremos si en agosto. Pero Dios quiere seguir marcando jóvenes. Marcando jóvenes. ¿Sabe? Tal vez ustedes no saben esto, pero en el campo, a los becerros, a los mautes pequeños, jovencitos, en un momento para definirlos a dónde pertenecen, se le hace una marca en la oreja, una forma de marca en la oreja.
Y esa marca define el lugar de origen de ese becerro. Mañana, cuando es un gran toro o una gran vaca, al verle la marca en la oreja, usted sabrá de dónde es y a qué lugar pertenece. Es una faena marcar, pero creo que es lo mismo que hacía mi Señor en los congresos de jóvenes. Andaban los ángeles con hierros marcando jóvenes para darle un propósito en la vida. Porque un joven con un propósito es lo más peligroso que puede haber en la tierra. Un joven con un propósito es la herramienta de cambio más eficiente que Dios puede tener en la tierra. Por eso a los que Dios llamó ya mayores hicieron gran cosa, pero los que Dios llamó jóvenes hicieron enormes cosas. Por eso les digo, necesitamos regresar a esa relación espontánea con Dios, donde no entra nadie más. No entra ni tu mamá, ni tu papá, ni tu tío, ni tu líder, ni tu pastor, ni tu novio, ni tu novia. Nadie entra ahí. Solo Dios y tú entran ahí. Y es el lugar para ver claramente qué es lo que Dios quiere para ti. Fíjese bien que una de las cosas que me llama la atención de Samuel, primero, que no señaló, no condenó, no atacó a su generación, sino que se convirtió en un ejemplo para ella. Y lo otro que veo del valiente Samuel es que nunca se rebeló contra su autoridad, aún sabiendo que él iba a ser mucho mayor. Nunca, jamás usted ve a Samuel rebelándose contra la autoridad, sino siendo leal. Porque la lealtad es una de los valores más profundos en un hombre o una mujer de Dios. La lealtad es lo que te permite pertenecer. La deslealtad te hace que no tengas una cantera donde tú perteneces. Y todos necesitamos pertenecer a algo. Todos necesitamos pertenecer a algo. Samuel sabía que pertenecía al templo. Samuel sabía que pertenecía al Dios del templo. Pero Samuel también sabía que en el templo habían autoridades y había que ser leal. ¿Por qué? Tenía la percepción de que si él sembraba deslealtad, él la cosecharía más adelante. Fue muy, muy sabio al ser leal a su autoridad hasta el final. Y luego Samuel se convirtió en el profeta, no solo en el sumo sacerdote, sino en el profeta y una nueva generación de profetas. Tan poderosa que no hubo una raza de profetas en toda la Biblia más poderosa que lo de la compañía de Samuel, como le decía, o la escuela de Samuel. Samuel tenía una escuela de profetas donde los profetas iban a aprender. Samuel dijo: yo nunca tuve un maestro, pero no me voy a sacar el clavo. Ahora voy a ser el mejor maestro para todos los que quieran aprender. Y fundó la escuela de los profetas, a los cuales David, el rey David, se escapaba aparentemente en algunos momentos cuando estaba un poco holgado de tiempo. El rey David, el cantor y el adorador, se escapaba a la escuela de Samuel. Y ahí aprendía David. Porque esos jóvenes que se levantan en los pies de Dios o a los pies de Dios se convierten en los más grandes ejemplos para Dios en un futuro. Yo no sé quién puede estar sentado ahí hoy y dentro de 10 años sea uno de los hombres o mujeres más poderosos en Dios. Uno no lo sabe, porque Dios es el que señala y escoge. Mi trabajo es solamente ser propiciador de las marcas, y que Dios
haga lo que tenga que hacer. Samuel esperó. Samuel esperó. No tienen que correr, muchachos. No tienen que salir corriendo mañana a hacer algo, porque Samuel esperó. Ustedes harán algo para Dios, se lo puedo asegurar, grande. Pero esperen su momento. Va a llegar. Mientras tanto, ministren en la presencia de Dios. Mientras tanto, aunque no se les haya revelado el Dios de Javier Bertucci o el Dios del pastor Paco o la palabra que ellos predican, ustedes manténganse adorando a Dios en la presencia de Dios y sirviendo a Dios donde Dios los ponga, en el Evangelio Cambia o en algún grupo de jóvenes o en algún lugar en el templo, porque allí es donde van a aprender a esperar su momento. Es allí, en medio del servicio, que Dios va a llegar sin que ustedes lo estén esperando ese día. Dios va a llegar a su vida o a sus vidas y va a tocar sus corazones y le va a empezar a decir: llegó el momento para ti, muchacho. Es tu momento. Y van a ver cómo Dios los escoge desde atrás del rebaño y los pone enfrente. Tal vez fueron rechazados, tal vez fueron apartados, tal vez fueron señalados, pero cuando llega el momento, nada de eso vale. Nada de eso vale. Ni lo que pasó en el pasado, ni lo que dijo el hermano tal o lo que dijo el líder tal. Ninguno vale. Lo que vale es el momento de Dios, cuando tú has estado en la presencia de Dios, allí llorando, esperando, orando, sirviendo, y te pasan para acá y te dicen: ahora no estás ahí, ahora te pasamos para allá, tú no sirves ahí, ahora vete para acá. Y ustedes, muchachos, solo son servidores, están esperando su momento. No ha llegado, pero va a llegar. Y cuando Dios venga con su momento, me va a conseguir a mí haciendo algo para Él, algo para su gloria, algo para su nombre. No me va a hallar de vago, no me va a hallar haciendo nada, me va a hallar haciendo algo para Él. Y tal vez no sea nada de lo que yo deba hacer mañana para Dios, pero lo hice ayer y lo sigo haciendo hoy. Mañana tal vez sea otra cosa, pero quiero que cuando Dios venga me consiga en su presencia. Y tal vez ese efod de lino me queda grande, pero un día me va a quedar. Y tal vez me pesa mucho, pero un día lo voy a poder cargar. Y tal vez no sepa hacerlo, pero un día voy a aprender a hacerlo, porque de esto se trata el servicio, muchachos. El servicio se trata de hacerlo para Dios y esperar sabiendo que Dios va a llegar para ti en algún momento. Dios va a hacer contigo algo grande y nadie puede dudarlo. Quien termina siendo usado por Dios es el que esperó a Dios para servirlo. Y pasó un año, y pasó 2 años, y pasó 3 años, y pasaron 5 años. Y tú tal vez dices: Señor, te olvidaste de mí, yo sigo aquí. Pero Dios sigue viendo desde el cielo, atento a lo que haces cada día, a lo que dices cada día y a lo que esperas cada día, porque tú no sabes qué día, pero Dios te ve cada día. Y el día que Dios lo decida, Dios va a llegar sobre ti y va a hacer algo grande contigo, hijo o hija. Lo va a hacer porque Dios es un Dios grande y Él es un Dios de propósito. Él no mira pasado, Él mira el futuro y ve un futuro grande para ti, ve un futuro grande para los tuyos y ve un futuro grande que tú hoy no ves, pero que tú harás, porque Dios lo va a hacer. Lo único que Dios quiere son hombres y mujeres, muchachas y muchachos valientes, suficientemente valientes como para decirle a Dios: aquí estoy, Señor, y aquí voy a seguir. Y aunque me inviten, y aunque me tienten, y aunque me señalen, aquí voy a seguir, porque el que me puso aquí no fue un hombre, fuiste tú, Señor. Y como fuiste tú, aquí sigo para ti. Y yo creo en el nombre de Jesús que ustedes son esa generación. Yo creo que ustedes son los valientes de esta generación, que son capaces de hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha guardado por años para una generación. Y no sé exactamente cuál es, pero yo creo que es esta generación. Y me llama la atención muchísimo al final de este pasaje lo que dice. Y quédese así de pie para que oiga eso. Samuel está una noche, está acostado en ese lecho que había hecho al lado del arca del pacto. Y allí acostado, dormitado, oye que le dicen: Samuel,
Samuel, Samuel. Samuel se para y va a donde Elí y le dice: sumo sacerdote, ¿usted me ha llamado? No, hijo, no te llamé. Ocurre por la segunda vez y va a donde el sacerdote y le pregunta: Señor, ¿usted me llamó? Y le dijo Elí: no te he llamado, hijo. Él se voltea y cuando empieza a caminar le dice: Samuel, ven, hijo. La próxima vez que oigas esa voz, por eso ustedes no saben cuándo va a pasar, pero va a pasar. La próxima vez que oigan esa voz, no van a pedir explicaciones ni van a darla. Solo díganle al que le habla: heme aquí, Señor. Aquí estoy. Tengo 5 años predicando tu palabra en las calles. Tengo 10 años haciendo esto. Aquí estoy, Señor. Samuel le dijo: heme aquí. Habla, Señor, porque tu siervo está atento a tu voz. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que la primera vez Dios le habló, la segunda vez Dios le habló, y la tercera vez Dios sabía que el muchacho le iba a dar una respuesta ya con toda capacidad de entenderla. Y dice en 1 de Samuel capítulo 3, y la leí en varias versiones, y dice lo mismo: y vino Jehová y se paró. Pongan el verso. Y vino Jehová y se paró. Dios llama a muchas generaciones. Dios ya llamó a la generación de Gille Ávila. Dios llamó a la generación de Jorge Raskin. Dios llamó a la generación de Benny Hinn. Pero hay una generación, no sé cuál es, pero no sé cuál es, y puede ser cualquiera, porque al no saberlo puede ser cualquiera. Hay una generación y un llamado que Dios no lo hace sentado en su trono, sino que Dios se pone de pie y hace el llamado a esa generación. Y yo les pregunto en esta noche ya a ustedes: ¿será esa la generación la cual va a poner de pie a Dios para llamarlos? ¿Será esa generación la que Dios, poniéndose sobre sus pies, dirá: Samuel, Pedro, Luis o cualquiera que sea tu nombre, quiero usarte con poder, y que Dios se ponga de pie? ¿Será esta? ¿Serán ustedes? No lo sé. Pero ¿qué tal si son? ¿Y qué si son ustedes? ¿Y qué si este es el mayor avivamiento que Dios va a hacer con esta generación? No lo sé. Lo que sí sé es que hay una, solo una, que va a hacer que Dios se ponga de pie. Y no lo va a hacer poner de pie por lo que hayan hecho, sino por los corazones que tienen ellos y lo que ellos esperan de Dios. Y yo les digo a ustedes, ahora y en este momento, ¿quieren ser ustedes la generación que ponga a Dios de pie un día? Que ponga a Dios sobre sus pies. Oh Jesús, puede ser, porque Dios no se pone de pie por lo que haya hecho alguien, sino por lo que ustedes tengan en el corazón. Y yo puedo pensar que tal vez ustedes pueden ser esa generación.